En nombre de la Voz de la Esperanza, nos place darte la bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Así es. Gracias por compartir este material Amén. con tus contactos. Valoramos tu compañía. Claro. Es lo que nos anima a seguir haciendo esta obra. Roguemos la divina bendición de Dios. ¿Qué les parece? Padre que moras en los cielos, como todas las semanas solemos acudir ante ti para que tú nos bendigas, nos ilumines en el estudio semanal y también para que nos unamos en espíritu y en verdad contigo. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, a través de la distancia enviamos nuestro fraternal saludo a la hermana Georgina Malavé, quien nos escribió diciendo: muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente y les ayude cada día a seguir caminando agarrados de su mano. Cuando era niña, vivía en un pueblito de mi país, Venezuela, y allí escuchaba con mis padres la Voz de la Esperanza por un radio pequeño que teníamos. Después de muchos años tengo el privilegio de verlos por este medio. Gracias por compartir su testimonio, hermana Georgina. El saber que usted conoce la Voz de la Esperanza desde que era niña es una gran bendición. Amén. Dios siga bendiciendo su vida. Oramos por usted, su familia y también por el hermoso país de Venezuela. Claro que sí. Bien, repasemos la lección número 11 para el 14 de marzo 2026. Se titula Vivir con Cristo. Amén. La frase suena encomiable, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo vivimos con Cristo en este mundo, en medio del pecado? ¿Cuántas veces nos detenemos a considerar las bendiciones que Dios nos concede? ¿Y cómo podemos expresar mejor nuestra gratitud a Dios? ¿Cómo podemos centrar nuestra mente en las cosas de Dios y reflejarlo a quienes nos rodean? Bueno, sí, vivir con Cristo es más que una teoría. Saben, hermanos, cuando tenemos la compañía diaria de Cristo, la barrera entre nosotros y Dios se desvanece. Y Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Consecuentemente, tenemos una relación personal con el Dios del universo. Esto es maravilloso. Y Pablo dio un consejo sabio para que logremos vivir con Cristo. El texto de esta semana está en Colosenses capítulo 3, versículo 14, y dice así: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, el amor es la base primordial porque es la virtud que da cohesión a todas las demás virtudes. No importa cuánto haga alarde de su fe un cristiano nominal, si su alma no está llena del amor a Dios y a su prójimo, no es un verdadero discípulo de Cristo. El amor mantiene juntas con perfecta unidad todas las otras buenas virtudes. Ahora, la palabra que se traduce como amor es una forma del verbo agapao en el griego. Implica el perfecto amor divino. Hay otra palabra en el griego, fileo, que expresa amor del tipo afectivo, amor filial, que puede existir entre los miembros de una familia. Pero esto no es lo que se espera de nosotros. Amar en el sentido del verbo agapao es tratar incluso a los enemigos más acérrimos con respeto y cortesía. Bueno, este es un tema complicado. Amar a nuestros enemigos cuando son criaturas antipáticas, molestas, maleducadas y desagradecidas, personas que nos han hecho daño en forma personal o a nuestra familia, es difícil.
pero los consejos paulinos fueron escritos para que mejoremos nuestras relaciones, y no solo dentro de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 5, versículos 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Suena imposible esto. Lo es, humanamente hablando. La verdad es que necesitamos morir al yo antes de poder vivir con Cristo. Saben, sí, debemos tener nosotros una mentalidad celestial. Amén. Si esperamos ser discípulos fieles de Cristo. Claro. Leo del devocional Alza tus ojos, página 334, y dice así: de ninguna manera debemos convertir el yo en nuestro Dios. Dios se dio a sí mismo para morir por nosotros, a fin de purificarnos de toda iniquidad. El Señor llevará a cabo esta obra de perfección en nosotros si le permitimos que nos controle. Ahora, muchos suelen insistir en que no debemos estar demasiado absortos en las cosas celestiales, porque no seremos de ninguna utilidad en esta tierra. Pero esa manera de pensar reina en la mente de quien no vive en Cristo, claro, hermanos. Para contrastar esta ideología, existe un concepto importante que Pablo destacó en Colosenses capítulo 3. Si estamos demasiado centrados en lo terrenal, más bien no seremos de ninguna utilidad para Dios en el ámbito celestial. Y tienes razón, esto sirve para abrir nuestros ojos, la verdad, claro que sí, sí. Pablo nos exhortó a prestar atención a los principios prácticos de la vida real que provienen del cielo, y estos solo pueden ser comprendidos por quienes hemos resucitado con Cristo. Claro. Colosenses capítulo 3, versículo 1, así lo afirma. Amén. Esta semana veremos diferentes maneras en las cuales vivir con Cristo puede marcar la diferencia, ahora y por la eternidad. Amén. Esta lección enfatizará dos temas principales. Número 1, el verdadero creyente es aquel que ha reemplazado una mentalidad terrenal por una mentalidad celestial. Y número 2, el verdadero creyente manifiesta las características de una nueva vida en Cristo. Amén. Bien, analicemos el estudio del domingo 8 de marzo titulado Mentalidad Celestial. ¿Has escalado una montaña? Ay, cuando yo lo hago, cuando llego allá a la cima, pero estoy con la lengua afuera. Cuando vivíamos en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, solíamos hacer senderismo en el Monte Rainier, una de las montañas más altas de los Estados Unidos. Su altura es de 14.410 pies o 4.392 metros. Varias veces escalamos hasta el campamento Muir, a 3.100 metros, con glaciares, colgantes y potentes rocas. Sí, lo eran. ¿Sabes? Desde la cima veíamos paisajes esplendorosos. Era como estar más cerca del cielo. Bueno, en verdad, un precioso lugar. Y el ser humano siempre ha buscado en las montañas una experiencia más cercana con Dios. Pero la altura de una montaña en sí no acerca a nadie al cielo en un sentido espiritual, hermano, hermana, porque el esfuerzo humano no es suficiente para eso. Solo podemos acercarnos al cielo por la gracia divina, al morir y resucitar con Cristo, figuradamente mediante el bautismo, según dice Colosenses 2, del 12 al 13. El bautismo es un evento único y maravilloso.
pero diariamente debemos practicar el consejo de Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo de 1 al 4, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El impulso de nuestra voluntad, vitalizado por el poder de Jesús, debe siempre estar dirigido hacia las cosas celestiales. Nuestros propósitos, esfuerzos, apartados del mundo, deben siempre enfocarse en esas realidades del cielo. En marcado contraste, hermano, hermana, las cosas terrenales se relacionan al programa instaurado por Satanás en su rebelión contra Dios, y de estas debemos apartarnos. Observemos que en Colosenses capítulo 3, Pablo hizo hincapié repetidamente en lo que hay en el cielo. Las cosas de arriba, donde está Cristo, las cosas celestiales, con Cristo en Dios, con Él en gloria. Ahora hay mucho en nuestra vida cristiana que desafía toda explicación. ¿Cómo podemos morir y resucitar cuando aparentemente seguimos siendo la misma persona? Muchas cosas no tienen sentido para la mente humana, especialmente cuando no está influenciada por el Espíritu Santo. En cambio, para quienes tenemos una mentalidad espiritual, porque hemos recibido un nuevo corazón, la muerte al pecado y la resurrección con Cristo son realidades genuinas. Ahora, debemos recalcar que Pablo mencionó una existente necesidad de que nuestra vida espiritual se renueve diariamente en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16. Tristemente, en sí, podemos desviarnos y perdernos, porque nunca estamos a salvo de la tentación. Cierto. Entonces, debemos elegir cada día buscar las cosas de arriba. Bueno, es fácil decirlo, difícil ponerlo en práctica. Pero la lección nos pregunta, ¿dónde suelen estar tus pensamientos? ¿En las cosas de arriba o en las de abajo? ¿Cómo puedes cambiar su dirección? ¿Podrías tú comentar sobre esto? Bueno, Omar, como ser humano, mis pensamientos siempre tienden a estar en las cosas terrenales, ¿no es cierto? En todo lo que me agobia en este mundo, y debo esforzarme por transformar mi punto de vista, mis prioridades, para poder vivir con Cristo, con una mentalidad eterna. Lógicamente eso requiere que me enfoque en el valor que Dios pone a mi vida para darme salvación, ¿no es cierto? Claro. Debo evitar dejarme atrapar por las tentaciones de Satanás. Claro, por eso el apóstol dijo, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo debo esforzarme por estudiar más la Biblia, empaparme de lo que la Biblia me enseña. Debo buscar contemplar a Cristo diariamente, y de esa manera empiezo a creer que la verdad de lo alto es más importante y más llamativa que las mentiras de abajo. Claro que sí. Y lógicamente empiezo a actuar como una criatura nacida de lo alto, resucitada con Cristo. Eso es un milagro. Eso es lo que todos queremos, y es un milagro, es el milagro de la conversión. Claro que sí. Nuestra vida eterna está escondida con Cristo en Dios. Amén. Pero manifestar esa verdad externamente no nos debe pasar desapercibido. Según Pablo, al vivir con Cristo, abandonamos las cosas mundanales para adoptar las cosas celestiales. Claro. Como, bueno, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y eso es clave.
Nos mantenemos a salvo cuando pensamos en las cosas celestiales y actuamos de acuerdo con esos pensamientos. Claro que sí. Cuando vivíamos en el Amazonas, allá en Brasil, Sí. en nuestro barco misionero, recuerdo que muchos adventistas de todo el mundo venían a visitarnos, Omar. Porque ellos querían probar lo que era vivir en un barco y servir a Dios en la selva, aunque fuera por unos pocos días, ¿no? Y bueno, mi papá los acomodaba. Recuerdo que salíamos del puerto y enseguida se sentía el movimiento en nuestra pequeña embarcación. Ese vaivén, iba de un lado para el otro el barco, causaba lógicamente náuseas, malestar a nuestros visitantes. Y mi papá les daba raíz de jengibre, ¿no es cierto?, para masticar. Y algo interesante, los mandaba hasta la proa, sostenerse allí de los rieles de la proa, respirar profundo el aire fresco y tratar de mirar hacia el horizonte, hacia arriba. Eso era lo que les ayudaba, supuestamente. Fijarla a la mirada en un punto fijo. Sabio consejo, y así ocurre en nuestra vida espiritual. Amén. Al fijar nuestra mente en lo que es celestial, tendremos una nueva forma de pensar. Podemos elegir tener nuevos pensamientos guiados por Jesús. Claro que Lo que albergamos en nuestra mente importa no solo para lo que hacemos en esta tierra, sino para nuestra vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, nuestra mente debe estar fija en lo celestial. Claro que sí. Busquemos las cosas de arriba y así podremos marchar hacia adelante, Amén. a pesar de los sufrimientos y las persecuciones que tenemos que enfrentar en nuestro camino de la fe. No pongamos nuestra mirada en este mundo, hermanos. Si nuestra vida está en Cristo, cuando Él regrese, se cumplirá su promesa. Amén. Y viviremos siempre con Él. Sigamos con la parte del lunes, 9 de marzo. Se titula Acabemos con lo terrenal. Gracias por acompañarnos y si estás en las redes sociales, gracias por compartir este estudio con otros. Ahora dinos, ¿ya has visto los segmentos cortos del repaso de esta lección? Los preparamos especialmente para acomodar tu ajetreado día de actividades. Así es. Son de 4 a 6 minutos por día. Suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza y participa de estos estudios diarios. Amén. Bien, continuemos entonces estudiando. En este mundo, las movilizaciones de lemas y consignas se centran mayormente en la defensa, de derechos sociales, ¿no es cierto? Luchar en contra de la violencia, la sostenibilidad ambiental, etc. A menudo escuchamos y vemos lemas como acabemos con la guerra, detengamos la deforestación, eliminemos las armas nucleares, etc. Pero, Omar, no creo que alguna vez haya visto un lema o eslogan que diga acabemos con esta tierra. Bueno, no, ese eslogan simplemente no encaja con la mentalidad de nuestro mundo. Todos quieren quedarse a vivir en este maravilloso ambiente. Esto sería fomentar la autodestrucción de este planeta. Cierto. Sabes, hermano, para entender la temática de este día, leamos Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6, y dice así. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A menudo sucede que la mente humana es cortoplacista, o sea, se enfoca en la gratificación inmediata, los resultados rápidos, y no considera la inminencia de la eternidad. Pablo explicó
que nuestra perspectiva debe ser más elevada, eternamente más elevada. Debe haber un cambio de enfoque de lo material y pasajero a lo espiritual y eterno, buscando una vida con mayor propósito, alineada con el plan divino. Para que eso suceda, el viejo yo, que actúa como instrumento de injusticia, debe morir. O sea, las tentaciones que nuestros cuerpos y mentes nos presentan necesitan ser eliminadas o anuladas. ¿Saben? Sí, en cuanto a esto, debemos comprender dos puntos importantes. Primero, en Colosenses capítulo 3, versículo 1, la forma griega que Pablo utilizó presupone que hemos resucitado con Cristo. Segundo, la exhortación de Colosenses 3:5 de hacer morir lo terrenal es una consecuencia de una resurrección. Interesante, entonces entendamos esto. Solo podemos dar muerte a las cosas terrenales como fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, etc., porque hemos resucitado con Cristo. O sea, con su poder podemos eliminar estas cosas de nuestra mente y de nuestra vida. Bueno, Pablo mencionó en Colosenses 3:6 la ira de Dios. Esa frase en el griego en verdad es repetida una sola vez en Romanos 1:18. Ahora, ¿qué significa la ira de Dios? Bueno, sí, la ira divina no es un enojo humano irracional. No, claro que no. Dios siente santa indignación contra el pecado, la injusticia y la desobediencia. Así es. ¿Sabes, hermano? Su ira es motivada por su naturaleza santa y por su infinito amor. Ahora, tristemente, el pecado ha degradado nuestra existencia. Aunque Dios respeta nuestra libertad de elección, aquellos que siguen sus propios caminos perversos atraerán la ira divina. En Romanos 1:18 y Colosenses 3:5, Pablo se refirió a la impiedad e injusticia equiparadas con la impureza. Esto específicamente apunta a las personas que se entregan a los deseos de sus corazones, deshonrando sus cuerpos, Romanos 1:24. Ahora, ¿cómo deshonran sus cuerpos? Bueno, primeramente, negándose a reconocer al Creador, pero también practicando pasiones vergonzosas. Es un rechazo rotundo a Dios, caracterizado por mentes depravadas, que enfatizan con permisividad los desenfrenos degenerados por el pecado. Romanos 1, versículos 26 a 27 explica estas perversiones. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres. Los impíos deciden rechazar a Dios. Y esa decisión los pone en una espiral descendiente de oscuridad creciente y esperanza decreciente, lógicamente. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, a medida que se alejan cada vez más de Dios, Dios interviene cada vez menos en la vida de quienes lo rechazan. Esto es algo muy triste, en verdad, claro Omar. Sí. Hermano, hermana, la restricción del pecado por parte del Espíritu Santo es una bendición. Sí, lo es cierto. Si se suprime esa acción del Espíritu Santo, esa restricción divina, se desata la maldad. Claro, acabemos con lo terrenal, hermanos. Ese es el título de la lección de este día.
Así es. Es una invitación a que abandonemos todo lo que nos aleja de Cristo, que empecemos a vivir una nueva vida, incluyendo una adhesión inquebrantable a la palabra de Dios. Amén. Claramente, vivir con Cristo significa estar muertos a las cosas terrenales. Nada puede brindarnos un sentido de pertenencia más profundo que nuestra vida con Cristo en sí. Así es. Y bueno, Omar, toda esta temática llevaría muchísimos más comentarios, ¿no es cierto? Por eso siempre instamos a nuestros hermanos a conectarse con los repasos cortos que hacemos por día. Pero leo de devocionales sobre el Nuevo Testamento griego, reflexiones para inspirar e instruir, páginas 102 y 103. De alguna manera misteriosa, todo creyente en Cristo está unido a Él, de modo que su muerte es nuestra, su sepultura es nuestra, su nueva vida es nuestra, su posición en el cielo es nuestra y su glorioso regreso es nuestro. Precioso, ¿verdad? Hermano, hermana, si tú vives con Cristo, nada puedes hacer sin Él. Juan 15:5 lo afirma. Sí es. Pero por Él todo lo puedes hacer. Filipenses 4:13. Y si vives con Cristo, su gracia es suficiente. Amén, así porque es. has sido crucificado con Él y ya no vives tú, sino que Él vive en ti. Amén. Bien, analicemos el estudio del martes 10 de marzo titulado Renovación en el conocimiento. Bueno, claramente una mente renovada permite discernir y vivir la voluntad de Dios y es contraria a una mente depravada. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículos 6 al 11, Pablo dio una lista de las características que reinan en los hijos de la desobediencia. Vemos que dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentiras. Al mismo tiempo, el apóstol explicó que nosotros nos hemos despojado del viejo hombre, nos hemos revestido del nuevo, y así somos renovados hasta el conocimiento pleno. Tremenda forma de explicarlo, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿en qué consta esa renovación en el conocimiento? Bueno, Colosenses 3:11 explica que es un conocimiento donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pero para llegar a ese nivel de conocimiento es necesario que haya un cambio dramático y decisivo, algo que conduce de la muerte a la vida. En Colosenses 3:8, la palabra ahora en el griego es enfática. Sí lo es. Es una transformación. Es como decir nuestra vida anterior era desastrosa, pero ahora, porque hemos resucitado con Cristo y buscamos las cosas de arriba, nuestra vida presente demuestra un marcado contraste a nuestro pasado. O sea, habiendo dado muerte a lo terrenal, ahora debemos desechar la ira, el enojo, la malicia, la calumnia y el lenguaje obsceno. Entendamos esto entonces. En cuanto a la ira y el enojo, Santiago 1 del 19 al 20 corrobora el consejo de Pablo y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y por añadidura, la malicia, hermanos. La malicia consiste en desear el mal o la desgracia de nuestro prójimo. Y bueno, también está la calumnia. Claro. La calumnia tiene como objetivo difamar o dañar la reputación de alguien con declaraciones falsas. Pablo también condenó el lenguaje abusivo y obsceno.
o las expresiones groseras están cada vez más de moda en la televisión, las redes sociales, el internet. Incluso líderes de países no miden lo que dicen ni hacen, mostrando el dedo, expresiones vulgares, utilizan malas palabras y gestos que la verdad son obscenos, Nesí, marcando un malísimo ejemplo para la población, especialmente nuestros niños. Insultos, agresiones, gritos vulgares. La persona que usa ese tipo de lenguaje, estimados, de por sí no vive con Cristo. Es una persona que se nota la inmundicia que hay dentro del corazón. Y finalmente, Pablo afirmó que mentir es prohibido para un cristiano. La mentira es un pecado que desagrada a Dios. No debemos olvidar que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Cuando somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, no debemos permitir que haya rivalidades, enemistades. Jesús pertenece a todos sus santos. Él es el ideal, Él es la meta en la edificación de nuestro carácter y también Él es el medio por el cual logramos la unidad y la victoria. Si notamos el contraste entre el viejo hombre y el hombre nuevo, entendemos que así como Cristo es la imagen de su Padre, así también nosotros debemos crecer para ser perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero esa perfección nada más Cristo la logra en nosotros. ¿Saben? Sí, ese conocimiento repleto de su plenitud es la comprensión experimental, el entendimiento de los principios celestiales que envuelve el propósito de nuestra renovación. Así es. Ahora, los verbos que Pablo empleó para describir esta transformación de lo antiguo a lo nuevo aluden a la vestimenta, como si uno se quitara las ropas viejas y sucias y se vistiera con vestiduras nuevas y blancas. Interesante, ¿no es cierto? Yeah. Y la lección también trae a relucir la distinción similar que existe entre lo viejo y lo nuevo en relación con el antiguo y el nuevo pacto. Esto se caracteriza al comparar la letra externa de la ley y la ley que el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón de carne, 2 de Corintios 3, del 4 al 18, lo explica. Estas alegorías nos permiten comprender cómo obra la conversión y cuáles son sus efectos en nuestra vida. Hermano, hermana, llegamos a ser nueva creación. Somos renovados en el conocimiento pleno, conforme a la imagen de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Esto es maravilloso. Cuando adquirimos el conocimiento de Cristo a través de su palabra, somos transformados de gloria en gloria, 2 de Corintios 3:18. Esto no es una teoría efímera, es una hermosa verdad que nos sitúa por encima de todas las fronteras étnicas, geográficas y sociales de este mundo, porque somos ciudadanos de un reino superior. Leo del devocional Dios nos cuida, página 303. El amor de Cristo en el corazón que revela por medio de la vida de su maravilloso poder es el mayor milagro que puede realizarse ante el mundo caído y contencioso. Tratemos de obrar este milagro, no con nuestro propio poder, sino en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué declaración tan poderosa! La renovación de nuestro conocimiento y nuestra vida con Cristo se debe caracterizar por la presencia de la paz de Dios. Ay, Omar, esto en verdad nos hace recapacitar, pensar en lo que está mal en nuestras vidas para que podamos hacer un cambio, ¿no es cierto?
Nuestra insignia celestial no debe ser un símbolo o un amuleto de la cruz, digamos, o un amuleto de una corona. No, no, no. Nuestra insignia celestial, hermanos, es la poderosa presencia Amén. de Cristo en Claro que nuestro sí. corazón y la seguridad del cumplimiento de cada una de sus divinas promesas en nuestras vidas. Bien, continuamos con la sección del miércoles 11 de marzo. Se titula El carácter de la nueva vida. Ahora, hermanos, dinos, ¿has compartido este estudio? Hazlo para que tus amigos y familiares también sean bendecidos. Amén. Y no olvides ver por YouTube los segmentos cortos en tu vida ajetreada. Lo preparamos a diario. Es un repaso de la lección por día. Claro. Bien, la nueva era promueve la mentira de que somos divinos o mini dioses, que podemos llegar a ser como los dioses. Pero voy a ser absolutamente claro, tú nunca serás Dios, ni siquiera un mini Dios, ni yo tampoco. Bueno, esta mentira jactanciosa es antiquísima, ¿no es cierto? Satanás les prometió a Adán y a Eva que si ellos le hacían caso, ellos serían como Dios. Y no paró allí. El deseo de ser un Dios se manifiesta, bueno, cuando intentamos controlar las circunstancias, nuestro futuro o las personas que nos rodean. Pero la realidad es que hemos sido creados y nunca seremos el creador. Es cierto, y saben, sí, lo más cerca de Dios que yo llego para mi persona es cuando me dices, bueno, eres divino. Ok. Dios no desea que te conviertas en un Dios. No. Él desea que procures sus valores, su amor, su misericordia. El objetivo divino para ti no es darte comodidad, sino amoldar tu carácter. Bueno, leamos del mismo libro de Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Interesante que Pablo destacó la necesidad de asumir la semejanza de Cristo y su carácter. Y los que aceptamos a Cristo somos elegidos de Dios. Hemos sido apartados del mundo y nos dedicamos al servicio de Dios, reflejando su carácter. Hechos de los Apóstoles, página 446, dice: así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído por medio de la fe en Cristo debe ser santo en la suya. Es maravilloso saber que somos escogidos de Dios. Amén. Colosenses 3:12. Pero no todos están a la altura de este llamado. Jesús dijo en Mateo 22:14, muchos son los llamados y pocos escogidos. O sea, pocos se dejan escoger. ¿Por qué digo eso? Porque en sí la raíz etimológica está diciendo eso. Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre para ser salvos. Pero nosotros somos los que dejamos de querer que Él nos escoja. Wow. Nosotros, no Él. Él siempre quiere nuestra salvación. Amén. Nosotros somos los que la rechazamos. Ay, 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 hermano, hermana, ser escogidos por Dios implica responsabilidad. Claro que sí. Y Primera de Pedro 2:9 lo explica, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
esa acción de anunciar consiste en testificar con nuestra vida. Claro. Con las cualidades mencionadas por Pablo, las que leímos en Colosenses 3, del 12 al 14. Repasemos cuáles son esas cualidades, hermanos. Compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, tolerancia. Todo esto debe hacer parte de nuestras vidas para que nuestro testimonio sea como el de una persona escogida de Dios. Estas cualidades solo surgen de un corazón unido a Cristo, el único con perfecto carácter. Nosotros debemos esforzarnos por imitar ese modelo en forma diaria. Al relacionarnos con nuestros hermanos en Cristo, debe haber una moderación habitual externa, una tolerancia en palabras y actos. En nuestra mente debemos pasar por alto las faltas, las equivocaciones y debilidades de los otros, mis hermanos. Pero notemos, el amor es siempre lo que enlaza todas las demás virtudes de nuestro carácter. El amor nos une para que seamos parte vital del cuerpo de Cristo, su iglesia. Y la lección menciona lo siguiente. El hecho de mostrar amor, misericordia, bondad y perdón a los demás es una bendición tanto para nosotros como para ellos. Una conducta tal glorifica a Dios y puede animar a otros a creer y seguir a Jesús. En la lección para maestros, el autor mencionó un ejemplo, certero. En las antiguas murallas romanas, el mortero era fuerte como las piedras y todo formaba una sola pieza. Era necesario dinamitar para poder derribar el muro. ¿Sabes? Lo mismo ocurre con el creyente que se une a Jesús. Amén. Se convierte en uno con Él, mediante una unión viva que apenas se distingue dónde termina el fundamento y dónde comienza la construcción. Maravillosos, porque llegamos a ser todo en Cristo. Amén. Así como Cristo lo es Claro. todo para nosotros. Y Elena G. de White comentó en Deseado de todas las gentes, capítulo 65, lo siguiente. Para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son los que caen sobre la roca y son quebrantados. Así representan la sumisión a Cristo y la fe en Él. Omar, definitivamente Sí. el cielo nos honrará si conformamos nuestra vida a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y la lección nos pregunta, hermanos, ¿cómo representamos a Jesús al tratar a los demás? ¿Puedes comentar, Omar, en cuanto a esto? Bueno, es muy importante esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque nosotros, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al trasfondo, de acuerdo al lenguaje, de acuerdo a las costumbres, debemos respetar lo de las otras culturas. Por ejemplo, en algunos lugares uno va, como hemos ido a países árabes, que nos hicieron sentarnos en el piso, cruzado de piernas, y comer. Para ellos eso es una muestra de pudor, de convivio. En otras partes, se comienza con una oración. En otras partes se tiene que esperar al patriarca que él dé el primer bocado. ¿Cierto? Entonces debemos tratar todos esos factores con respeto y tratar de eludir los obstáculos que nos va a traer una separación cuando presentemos la verdad. Wow. Tenemos que pedir sabiduría de Dios, Claro pero en que esa sí. sabiduría no fallando a los principios divinos. Claro que sí, hermano, hermana. En esto se basa el carácter de una nueva vida con Cristo. En casa somos amorosos, pacientes. En la comunidad somos buenos vecinos, los apoyamos, nos alegramos por sus éxitos. Y en las diferencias mantenemos una postura respetuosa, amable.
incluso con quienes no comparten nuestras creencias. Sí es, Nancy. Bien, pasemos al estudio del jueves 12 de marzo, titulado Viviendo la nueva vida. Y hablando de nueva vida, mi amor, este es tu día. ¡Feliz cumpleaños! Tú iluminas mi vida con tu sonrisa, con tu amor. Sí, lo lindo es que estoy cumpliendo, pero en forma regresiva. Oh. Me estoy volviendo más joven, No, estoy no. volviendo a la adolescencia, Nancy. Eres joven todavía, mi amor. Y Dios te ha bendecido con una vida a su servicio. Así que es mi sincera oración. Que Dios siga bendiciendo todos tus planes, todo lo que tú eres, todo lo que tú haces. Gracias, Nancy. Feliz cumpleaños. Y quiero también agradecer a los hermanos que siempre, todos los años, cuando llega mi cumpleaños, me mandan mensajes de ánimo, me quieren animar porque me estoy volviendo más viejo. No, pero gracias por el amor que ustedes muestran. Así es. Bien, el Evangelio de la paz de Dios solo es posible si Cristo tiene el control de nuestra vida. Cierto. A diferencia de la Pax Romana, la Pax Christi, paz de Cristo, no es impuesta desde afuera o fuera, sino que brota desde adentro. Claro que adentro. sí. Bueno, vemos que en los labios y corazones de los colosenses, esa paz guiaba sus pensamientos, sus Así acciones, los enriquecía en todo lo relacionado con el reino celestial. Claro. Y leamos el consejo paulino en Colosenses 3, del 16 al 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, estos versículos mencionan también la importancia de la música. Si la palabra de Cristo habita en nosotros, prorrumpiremos en una alegría Cierto. cantada. Amén, Esto amén. sucede cuando leemos la Biblia con atención para escuchar y aprender de la sabiduría de Dios. Claro. Aunque, hermanos, en este caso el texto griego es impreciso, la música desempeña un rol importante en la tarea de enseñarnos y amonestarnos. Pero notemos, esto no se refiere a cualquier tipo de música, que usa nada más dos palabras en todo el canto. Pablo utilizó un vocabulario muy específico, mencionó salmos, himnos y cánticos espirituales que enseñan, no que entretienen. Es como si Pablo estuviese comparando los salmos del Antiguo Testamento y los himnos cristianos del Nuevo Testamento, o sea, las alabanzas relacionadas con la vida espiritual de la iglesia. En verdad, los versos cantados, hermanos, son oraciones que elevan, que pueden enseñar la verdad sobre cómo vivir nuestra nueva vida cristiana. Ahora, Omar, en los últimos siglos se han compuesto muchísimos himnos con mensajes poderosos y edificantes, la verdad. Es verdad. En este mundo, bueno, que fácilmente nos arrastra hacia la perdición, yo creo que eso es algo bastante difícil, ¿no? Es cierto, la influencia musical es poderosa. Sí lo es. Las melodías que David tocaba en su arpa y sus cantos tenían un efecto calmante en el rey Saúl. Así era. Se ha demostrado clínicamente que la música clásica tranquila, con sus frecuencias sonoras agradables, reduce la ansiedad, disminuye el cortisol, la hormona del estrés, claro, y la presión arterial, mientras que eleva la dopamina y trae alivio al sincronizarse
con la frecuencia cardíaca, Así es. creando un estado de calma y bienestar. En cambio, hay algunas músicas, lo único que quiere es agarrar un machete y dárselo por la torre a alguien. Claro, efectivamente, la música descontrolada, con volumen altísimo, con contenido inapropiado y excesivo, puede ser perjudicial, causando daños en el nervio auditivo, problemas de concentración en la persona, dificultades de aprendizaje en los niños e incluso angustia emocional. Es cierto. Hermano, hermana, ¿has experimentado tú la poderosa influencia que la música puede tener en tus emociones y pensamientos, para bien o para mal? Si estás en las redes sociales, escribe allí tu comentario y recuerda, la música adecuada es espiritualmente edificante. Valiosos consejos que debemos atesorar y poner en práctica, hermanos. Pero en la parte del viernes refuerza las enseñanzas de cómo podemos vivir con Cristo. Dos citas de la hermana White me impactaron en Hechos de los Apóstoles, página 354, y la maravillosa gracia de Dios del 28 de agosto. Y dice, el poder de una vida más elevada, pura y noble es nuestra gran necesidad. El mundo abarca demasiado de nuestros pensamientos y el reino de los cielos demasiado poco. La religión bíblica no es una túnica que se puede poner y sacar cuando a uno le gusta. Es una influencia que lo llena todo y que nos induce a ser seguidores de Cristo. Hermano, hermana, debemos vivir con Cristo. Debemos pensar en Cristo. Debemos actuar como Cristo, creciendo cada día en su perfecto carácter. Ay, Omar, la verdad que esta ha sido una hermosa lección. Sí. Pero entonces, recapitulemos lo que estudiamos. Número 1, vivimos con Cristo cuando pensamos en las cosas celestiales y actuamos de acuerdo con esos pensamientos. Número 2, si vivimos con Cristo, su gracia es suficiente y todo lo terrenal queda disuelto. Número 3, la renovación de nuestro conocimiento se basa en la poderosa presencia de Cristo en nuestro corazón. Número 4, nuestra nueva vida con Cristo nos transforma en personas amorosas, pacientes, respetuosas y amables. Y número 5, al vivir con Cristo, hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Oramos para que hayas sido ricamente bendecido Amén. Con este estudio. Acompáñanos otra vez la semana entrante. La próxima lección se titula Vivir en comunión con los demás. Analizaremos enseñanzas útiles para una variedad de relaciones sociales, incluso nuestras relaciones familiares. Y recuerda, este viernes el pastor Grieve presentará un excelente y práctico devocional titulado ¿Y te llamas cristiano? Bueno, ahí vamos a ver cómo la gente utiliza esa expresión cuando nos ven cometer errores. Y cuando nos ven en nuestro mal ejemplo, en la cancha de fútbol, en el trabajo, en la lavandería, cuando decimos palabrotas, ¿cuál es el testimonio que estás dando y que yo estoy dando? No te lo pierdas, invita a todos a ver ese tema, ese estudio bíblico. Claro que sí, estará interesantísimo y te instamos. Comparte estos estudios de la lección con tus contactos por las redes sociales. Así sea. Y bueno, si deseas saber más sobre el ministerio La Voz de la Esperanza, que existe desde 1942, puedes visitar nuestra página lavoz.org y nuestra app. Muchísimas gracias por tu apoyo financiero y por tus oraciones. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.